Pues buenos días, buenas tardes. Estamos em, ya en la segunda sesión de este curso, muy breve, que abarca 4 sábados sobre el sentido de la vida según el pensamiento de este filósofo contemporáneo que se llama Byung-Chul Han, un surcoreano que radica en Alemania, es profesor, investigador, eh, muy conectado con las ideas de Heidegger y pues claramente pues un pensamiento alemán muy marcado. Entonces, para hacer una recapitulación de este primer sábado, pues hablamos de lo que es la sociedad del cansancio, cómo llegó vamos a ver, a compartir un poquito. A ver dónde está. A ver, un momentito. Mm, mm, mm. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mm, bueno, no, creo que no quiere. A ver, vamos a ver. Un momentito, ¿eh? Vamos a poner la presentación. Un momentito nada más para compartir y que se pueda ver. Ahí está. Ahora sí. Bueno, pues aquí tenemos, solo hay que hacerlo un poco grande para que se pueda ver. Aquí está. Bueno, pues sí, este curso pretende hacer digamos, un resumen de algunos de los principales libros de este filósofo. Y bueno, La Sociedad del Cansancio, pues digamos que es uno de los libros en donde más se proyecta esta idea que tiene él sobre la sociedad contemporánea, caracterizada por un masivo empuje de actividades que saturan las demás dimensiones humanas. Em, Sería interesante hacer un estudio antropológico, porque si bien eh, Byung-Chul Han hace digamos, esta concepción en la sociedad humana, sociedad contemporánea, sí sería bueno plantearnos cómo también afecta de manera personal, antropológicamente, al hombre contemporáneo, en esta fluir de, de información, y que hoy vamos a platicar de eso y que pues tendrá mucho que ver con las siguientes y la final sesión, donde ya haremos un planteamiento sobre lo que es sobre lo que es esta especie de sentido de la vida para Byung-Chul Han. Entonces, bueno, la vez pasada hablamos un poco de sus publicaciones. em, en la siguiente sesión, pues también se platicará un poco de este libro, de la agonía del Eros, la desaparición de los rituales, el aroma del tiempo, hiperculturalidad, y también el libro siguiente será La salvación de lo bello. Em, Hay por ahí un video mío en YouTube, en mi canal de YouTube, sobre este libro que es La crisis de la narración, donde plantea, bueno, el punto de atención es cómo se pierde esta narración actualmente. Él habla del origen de las narraciones en épocas, pues sí, muy antiguas, y la narración como el centro de atención y como un elemento que determina a las sociedades, a las familias, y de ahí pues ya a otro tipo de comunidades. Pero ahora vivimos una crisis de narración, porque francamente lo que tenemos ahora como narración pues ya no es una, propiamente hablando, una narración, sino es una especie de historias que pretenden convertirse en narración. Entonces fácilmente engañan
a la sociedad, pero engañan de una manera que es muy creíble. Es una apariencia bastante seductora esto de que tenemos como una nuevos tipos de narración, sin volverse narración realmente. Em, Tenemos aquí estos otros libros y el libro final, que parece que está por ya publicarse, y quizás ya está publicado, es El espíritu de la esperanza. Este libro también pues debe de plantear ya una especie como de conclusión de todas estas publicaciones anteriores, porque el concepto de esperanza no está, digamos, del todo visto o del todo planteado como un propósito, como un destino de sociedad contemporánea, sino una especie de fantasma que ha dejado de tener una presencia real en la sociedad. Entonces, bueno, hablamos de su biografía, sus estudios, sus motivaciones, sus lecturas. Vimos que hay, eh, hablamos de este libro, La Sociedad del Cansancio, platicamos sobre el cansancio elocuente, el cansancio sin habla, este cansancio elocuente que es, digamos, el cansancio que que verdaderamente conforta a una sociedad, que permite reflexión, conexión con las demás personas, con una familia, con los amigos, y que es un descanso sano, mientras que el cansancio sin habla es una desconexión total, una hermenéutica antropológica, es decir, cerrarnos a nosotros mismos y no querer saber del mundo ni de lo que sucede, porque estamos pues demasiado agotados como para volvernos a cansar, ¿no? Entonces, este cansancio elocuente no es un cansancio propiamente. Y el cansancio sin habla, pues es el peligroso, es el que nos plantea este filósofo como un cansancio recurrente en en nuestra sociedad. La autoexplotación, como el hombre se autoexplota, ya no, digamos, realiza actividades, trabajo para verdaderamente disfrutar sus actividades, para lo cual tomó años de formación académica, sino que ya es una sociedad que expresa mucho el concepto de rendimiento, de rendir más. O sea, quien rinde más, quien más se le carga el trabajo, es una persona con prestigio, una persona que tiene importancia, que tiene presencia, que tiene visibilidad en una sociedad donde pues poco nadie se preocupa por su salud física, su salud mental, por realmente cómo está él, sino que más bien se preocupan por rendir, por hacer más, producir más. Esta dispersión de la atención, pues también es que hay muchos estímulos en la vida diaria. Tenemos el teléfono celular, tenemos la computadora, tenemos eh, TikTok, tenemos diferentes medios de comunicación que nos hacen la vida, eh, esta intención de volvernos, descansar un poco, distraernos de la carga diaria, de la rutina diaria, pero en el fondo lo que provocamos es una dispersión de la atención. Entonces se convierte en una crisis de sentido porque ya hay ¿cómo se puede decir? Nuestro rendimiento, pues, tiene que ver mucho con esta multitask, estar en muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y también esto contribuye, pues, a un agotamiento, a un cansancio, que a lo mejor no lo vemos inmediatamente, pero sí notamos que algo sucede porque nos vamos, digamos, acostumbrando a esta vida llena de quehaceres, actividades, trabajo, familia,
ir de aquí para allá, en fin, es una crisis de sentido eh, fuerte. Tenemos esta falta de negatividad, sí. Sí, una sociedad en la cual está en esta concepción de Byung-Chul Han, donde todo es positivo, donde eh, le llamaríamos una sociedad que ve todo color de rosa, que ve, no ve, o bueno, rechaza lo negativo, rechaza las, las cosas que obscurecen la luminosidad de una comunidad que pretende rendir, pretende mostrar una productividad, un caminar sobre la marcha, pasando por encima de pues, las diversas, eh, ¿cómo se puede decir? Pasando por encima de las diversas eh, necesidades o problemas que se pudieran presentar. Entonces, esa falta de negatividad es una característica de estas sociedades contemporáneas. Y justamente como se rechaza esta negatividad, se priva de la oportunidad de aprender de las experiencias difíciles. Es decir, eh, Byung-Chul Han lo que propone es ser auténticos, es decir, aceptar eh, todos los colores que tenemos, tener una, ¿cómo se puede decir? Una eh, gama, un abanico de opciones de colores que pueden, no es, no, digamos, quitarnos de la cabeza esto de que todo es bonito, de que todo va bien siempre, sino de aceptar aquellas situaciones que se presentan y que no son tan positivas, ¿no? Como perder un ser querido, eh, perder el empleo, como perder una pareja, terminar una relación de pareja, eh, estar lejos de la familia, em, todas estas situaciones que son tan humanas y tan reales, tan naturales, necesitan aceptarse como lo que son. Y justo es lo que critica Byung-Chul Han, que imagino mucho que él, el contexto que él tiene, pues es esta vivencia de la sociedad alemana contemporánea, donde hay mucha productividad, donde hay digamos que desconozco cómo sea esta situación real, cotidiana del pueblo alemán, pero me imagino que él tiene esta experiencia como de que todo se ve bien. Se minimizan los eventos negativos como asaltos, muertes, ataques, terrorismo, todo esto que puede producir una especie de desazón, de desconcierto, de incertidumbre. En el fondo, pues es un temor social. Y él dice, pues necesitamos aceptar las cosas negativas como experiencias que también van a producir una, pues una superación de esos momentos que son también difíciles, ¿no? Entonces, bueno, eh, él habla de esto, ¿no? Hay que recuperar la negatividad, integrarla dentro de nuestras experiencias humanas y sacar de ello también un provecho, porque no todo es bonito, no todo es liso, plano, llano, como fácil de vivir, sino que la misma vida nos pone diversos obstáculos, diversas situaciones en las que pues no nos queda de otra más que salir adelante, ¿no? Entonces, em, aquí me recuerda mucho una definición de del mal, una definición del mal de Tomás de Aquino es la de que el mal no existe, lo que existe es una falta de bien. Y si la pensamos muy bien, pues todo lo malo, digamos, un choque, alguien te choca en el tráfico por pues, el estrés, el calor, eh, la necesidad de todos correr, de ir a las prisas. Entonces sucede un choque y en el fondo tú lo ves como algo malo, pero
si lo ves del otro lado como una falta de bondad, eh, tiene una óptica sumamente diferente, donde pues ya no se ven las cosas tal cual negativamente, sino como que ofrecen un espacio de recuperación de lo bueno. O sea, ¿qué tanto falta para ser buenos, para ayudar a los demás? Entonces, no se trata de separar las actividades, las situaciones negativas, sino de incorporarlas como un ingrediente más dentro de esta receta de la vida cotidiana. Entonces, platicamos de estas dos formas de potencias: potencia positiva, la potencia negativa, que en palabras de Nietzsche, pues es el no decir, el poner mute en nuestro hacer. Y esto ha adquirido actualmente la forma o el concepto de procrastinación, donde sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Hay una negatividad o una especie de impedimento natural en el que decimos, ay, no, lo hago más tarde o mañana lo hago con más calma. Y vamos posponiendo eh, actividades, acciones que pues bien se podría aprovechar el tiempo, pero a mí me parece también que es muy humano el procrastinar. No, no todos hacemos las cosas de manera eficaz en todo momento y siempre, sino que también tenemos ahí como momentos en donde queremos una pausa, queremos un momentito para, para descansar, para reflexionar, para retomar con una mejor actitud lo que tenemos que hacer. Y a veces es eso, que tenemos este mute que dura mucho, permanece mucho en el tiempo. Y eso ya provoca, pues, en el futuro, pues, muchos problemas. La impotencia, bueno, esto ya lo habíamos platicado, la negatividad del no. Em, Aquí me parece que no habíamos llegado al animal laborance, pero es un concepto interesante que plantea Byung-Chul Han, en el cual nosotros estamos como meramente animales que pues ya no se relacionan entre ellos, entre los seres humanos, sino que ya estamos sometidos, pareciera que ya desde que nacemos hay una predisposición social al éxito, al trabajar, al solamente dedicarnos al trabajo como una necesidad feroz en la cual pues necesitamos salir adelante. Entonces las condiciones actualmente son sumamente complicadas y pues abundan muros, paredes. Pareciera que la vida es muy difícil de llevarla, sobre todo en los países más desarrollados, donde los ingredientes, mm, encontrar la felicidad supone mucho esfuerzo. La neurosis, el estrés continuo por sacar adelante el trabajo, por no decepcionar a nadie, ni a la familia, ni al trabajo, ni a ti mismo, pues te pone mucho en riesgo la salud física y mental. Entonces, esta es la realidad de nuestra actualidad, este concepto de animal laboras, el animal que trabaja y trabaja. Recuerdo esta frase de los monjes, em, religiosos, que es ora et labora, como una especie de círculo en donde se repite ora et labora, como una máxima que expresa el sentido de la vida religiosa monástica. Em, esta frase atribuida a San Benito, eh, como fundador de la vida monástica, expresaba este sentido de vida como un rezar
y trabajar, y otra vez rezar y trabajar, ¿no? Entonces, em, ay, tenemos entonces en esta sesión 2 platicaremos sobre los puntos más importantes de este libro que se llama La Sociedad de la Transparencia. Este libro que eh, vienen muchos tipos de sociedades que son reflejo de la sociedad contemporánea en la cual vivimos todos. Y parece que Byung-Chul Han quiere mostrar aquellos peligros, aquellas advertencias en las cuales estamos nadando. Es como cuando te sumerges a un río que parece tranquilo, de aguas claras y donde todo parece normal, como que parece fluir. Y estas aguas esconden muchos peligros dentro de su misma naturaleza. Esta es la naturaleza de la sociedad en la cual vivimos y que para Byung-Chul Han pues es muy evidente, ¿no? A ver, espera un momentito. Ok. Entonces, aquí vamos a contemplar este concepto que va a estar permanente en los demás libros, no solo en este, sino en los demás libros o publicaciones de Byung-Chul Han, y que son este concepto de sociedad positiva. ¿A qué se refiere con esto de sociedad positiva? Es una sociedad en la cual se muestra, se promueve y se difunde este sentido de todo bien, todo tranqui, digamos, todo va fluyendo, donde no hay obstáculos, donde no hay negatividad, donde todo se promueve tal cual, digamos, de manera cruda, como es este otro concepto de la transparencia, la sociedad de la transparencia, que él quiere, digamos, pone muchísimos ejemplos. Es un libro muy cortito, de unas 75 páginas, pero que encierra muchísimos temas a discusión y a debate, porque como aquí dice, donde la transparencia se convierte en un imperativo, es decir, es una orden, es un mandato, es una, eh, eh, sería una falta moral, una falta ética, no volverse transparente, no volverse positivo. Entonces, en esta sociedad se busca eliminar la negatividad y se valora lo positivo, lo que lleva a una especie de homogeneización, es decir, o sea, todos vamos bien, ¿no? Podríamos poner como, por ejemplo, esta mentalidad o este idealismo que tiene el gobierno con la 4T, donde todos, ¿no? Una especie de homogeneización, de no hay nada malo en nuestras propuestas, al contrario, le harán bien a la sociedad, lo cual eso ya es meramente sospechoso, ¿no? Eh, cuando por ahí había escuchado yo que hay que tener prudencia o precaución con aquellas personas que siempre están de manera alegres, que no se les ve ningún problema, que no les ves cambios en su estado de ánimo, porque eso no es natural. Lo natural, lo humano, es pasar por una serie de, ¿cómo se podría decir? Calibraciones en los estados emocionales. No siempre vamos a estar tristes, ni tampoco vamos a estar siempre felices. Eso ya es sospechoso. Encontrar una persona que siempre esté feliz, eso es sospechoso. A una persona que siempre esté triste o de pensamientos negativos, también se vuelve algo sospechoso. Entonces, lo humano, lo natural, lo que está en nuestra naturaleza propiamente, es un principio de diversos estados de ánimo, emocionales, reflexivo, lúdico, em,
Entonces, no podemos homogeneizar a una sociedad que por naturaleza se caracteriza en una diversificación humana. Entonces, la presión por ser transparente se convierte en una tiranía. Ajá. Esa es la seducción de los pensamientos de una sociedad transparente, una sociedad positiva, donde te promueven, te difunden y creen firmemente en que todo va a estar muy bien, en que no va a haber, pues, digamos, eh, estos momentos oscuros donde uno se siente agobiado, se siente que las cosas no van a salir. No, esto es claramente peligroso, peligroso. Es esta presión por ser transparente es una tiranía. Entonces, mm, eliminando cualquier forma de resistencia o crítica. Ujú. Entonces, bueno, este libro, vamos a ver que este concepto de transparencia tiene muchísimo, muchísimo que decir. Este concepto de transparencia propone el mostrar las cosas como son, pero aquí vienen varios peligros. Esta llamada transparencia, eh, en principio, ofrece un abandono de negatividad. Y esta es una primera seducción, porque abandona la negatividad, pero lo que produce es una uniformidad, porque se apodera de todo. Todo se vuelve uniforme, todo se vuelve lo mismo. Por lo tanto, ya no tiene una personalidad. Una sociedad de la transparencia ya no tiene color, no tiene ideologías diversas contrapuestas, sino que es una especie de autoritarismo que se implanta como esto es para todos, ¿eh? No, no te estamos preguntando si te gusta o no te gusta. Nosotros creemos firmemente en que esto va a ayudar a todos. Entonces, el veredicto general de la sociedad de la transparencia es el me gusta, ¿no? Y esta expresión de me gusta se ha llevado como una especie de imperativo, de eslogan, sobre todo en redes sociales como Facebook, como Instagram, como TikTok, eh, em, en esta, ¿cómo se llama? X o X, que antes era Twitter. Y ya se plantea lo que dice Byung-Chul Han es que este me gusta eh, se impone y aplasta toda posibilidad del no me gusta. Él explica, se ha, em, se ha apartado, se ha marginado el no me gusta, porque el no me gusta provoca incomodidad, provoca desajuste, provoca negatividad. Y como la negatividad hace daño, entonces vamos a erradicarla de nuestras vivencias, experiencias. Aquí ya hay un primer indicio, una primer señal de alerta, eh, porque el me gusta se ha, digamos, pasado del universo virtual, que son las redes sociales, a también a la vida humana real, en donde, pues, mm, todo mundo pareciera que le gusta todo esto, le gusta, no le gusta, pero claramente vemos mucha negatividad, todo lo que es el hate, el, el, mensajes de odio, de, de rechazo, de repudio, de insultos a todas aquellas expresiones o maneras de pensar o propuestas de todo tipo en los cuales pues no estamos de acuerdo con algo. Y pareciera que no es tanto el no me gusta, sino el generar un malestar general en aquellas cosas que no nos aparecen, ¿no? Por eso dice Byung-Chul Han que el no me gusta se ha marginado porque provoca negatividad. Por eso se propone siempre el me gusta, ¿no? Su valor se mide en la cantidad y velocidad del intercambio de información.
Ujú. Esta es, digamos, la propuesta del mundo contemporáneo, donde entre mayores cantidades de me gusta, 5 millones de me gusta, y entre más rápido, mejor. Ahí hay, por ejemplo, en estas semanas, últimas semanas en YouTube, han aparecido videos de, tanto de hombres y mujeres que hablan como de que mm, eh, van a mostrar su proceso de transformación, digamos, cómo van madurando semana a semana y han generado, digamos, una especie de muchísimos me gusta y miles de cientos de vistas en YouTube, lo cual genera mucha controversia porque en el fondo son videos de personas que no proponen nada, no dicen nada realmente concreto, nada con fondo, nada con trascendencia, sino simplemente son como opiniones personales de cómo están, de cómo se sienten, que a lo mejor nunca habían hecho un video y nunca lo habían subido a YouTube y que ahora pues se sorprenden que tienen muchas vistas y muchos comentarios. Y en el fondo ahí hay otros elementos más interesantes, o digamos, elementos que son los que conectan con las personas o con su público, que es la incertidumbre por lo que están viviendo, el no saber qué hacer con sus vidas, sobre todo en adolescentes, ¿no? Hay el caso ahí mm, de ¿cómo se llama? De este proceso de crecimiento, de madurez, y solamente expresan pues todas las cosas que no comprenden, que no conocen, que no saben qué van a hacer. eh, y bueno, también es el reflejo de una sociedad joven que tiene acceso a todos los medios de comunicación posibles y por haber, pero que no saben qué hacer con esos medios de comunicación. No hay una propuesta de creatividad, una propuesta ideológica, no hay. Lo que hay sí es una clara sensación de incertidumbre, de no saber hacia dónde quieren ir, no saber siquiera si quieren estudiar algo. Hay pues una, digamos, eh, mucha oscuridad en su futuro. Y esto es lo que expresan y manifiestan en sus videos y mucha gente conecta con esta misma idea de que no saben qué van a hacer, que pues de momento ahorita viven en casa de sus papás, que los papás trabajan, que ellos pasan muchas horas solos en sus casas y se meten a ver TikTok, se meten a ver videos de YouTube, pero hay también esta falta como de motivación interior, de salir adelante, ¿no? De leer más libros, de aprender otro idioma, de adquirir otras habilidades, de aprender a utilizar otros softwares, aplicaciones. No sé, ahorita pienso en Word, en Excel, eh, y todas estas, digamos, habilidades que no es tan fácil aprenderlas, pues al parecer toda la juventud está también en una situación muy oscura porque no hay mucha eh, falta de motivación. Mm, este aplazar las cosas es también muy claro en esta sociedad en la cual vivimos, pero mm, y justamente es lo que produce esta sociedad de la transparencia al, al evitar, digamos, al no tomar en cuenta lo negativo porque puede provocar un daño, es que masifica lo positivo. Al masificarlo, deja de lado todo lo que es lo negativo en lugar de incorporarlo y también de analizarlo y también hacer válido lo que tenga de válido. Entonces, esta masificación de lo positivo se va a expresar, dice Byung-Chul Han, en una hiperinformación. Es decir, que vivimos una época como nunca antes vista,
en donde la información la encontramos cada segundo, en cada momento, en todas las redes sociales, en todos los medios de comunicación. Y si nos ponemos a pensar, hace que, si hablamos, no sé, ahí sí puedo fallar, 100 años o 200 años en los que el único medio de información eran los periódicos impresos y la gente le daba una importancia grandísima a la información de los periódicos, casi casi aceptando o creyendo todo lo que estaba publicado. Y ahora tenemos esta hiperinformación donde todo lo que acontece en todo el mundo, nos enteramos actualmente de todo lo que está pasando en China, en lugares distantes de este planeta, en países tan lejanos, cada vez nos informamos de una manera masiva. Y el problema de esta hiperinformación es justamente la falta de verdad. Pareciera que entre más información consumimos, nos volvemos en personas más conocedoras o más sabias de la situación. Y por tanto, hay una hipercomunicación. Pero lo preocupante, dirá este filósofo Byung-Chul Han, es que esta hipercomunicación se está expresando a través de redes sociales. Él dirá que se está perdiendo la comunicación verdadera persona a persona, personas reales con una comunidad de personas reales. Hay una hipercomunicación, pero es una comunicación anónima. ¿Cuántas veces hemos visto comentarios en YouTube, comentarios en Facebook, comentarios en TikTok, etcétera, en donde el nombre del usuario es usuario 894 millones 22? Es decir, no hay un nombre real. O sea, son nicknames que obviamente ocultan el nombre real y sin foto, ¿no? Es decir, no sabes quién está expresando ese comentario. Entonces, todo esto, en lugar, pareciera que la intención es mostrar lo que es la verdad, las cosas, las situaciones, pero lo único que hacen es ocultar la verdad. Es decir, cuál es el motivo real de tal comentario, de esta comunicación que está en todas partes, en los medios virtuales, eh, carecen de verdad. Es decir, hay otras intenciones en, en esta comunicación virtual, ¿no? Y lo peor es que es masiva, es muchísima. Y por lo tanto es una falta de ser, se está perdiendo. Esta sería una primera, pues mención, un primer punto importante de Byung-Chul Han, que falta de ser. Estimular la positividad es abandono de lo verdaderamente importante. Ujú. Entonces, todo es una aceleración de recursos y medios positivos, porque lo negativo hace daño. No puede haber una sociedad productiva, buena, que se vea de lejos que todo marcha, que todo fluye bien, porque si metemos elementos negativos, pues entonces viene para abajo esta concepción de positividad, ¿no? Entonces viene esta, este otro capítulo también que se llama La sociedad de la exposición. Y pone varias ideas de filósofos como Walter Benjamin, como Nietzsche, como Emmanuel Levinas, para desarrollar lo que él entiende como esta sociedad de la exposición. Ujú. En un principio él va a decir que Walter Benjamin dice que las cosas es más importante que existan al hecho de ser vistas. Ujú. Su valor cultural depende de su existencia y no de su exposición. Ujú. Roland Barthes también expresa en un ensayo sobre lo que él entiende como fotografía. Dice, hay fotografías, por ejemplo, fotografía periodística, en donde se retratan problemas
situaciones humanas preocupantes, pero mientras la fotografía está gritando, eh, no sé, digamos, pensemos en fotografías de guerra, de gente que ha sido bombardeada en sus ciudades, en una fotografía que muestra eso, muestra el dolor humano, son, son fotos que están gritando por sí mismas, pero no son fotos que se quedan en el silencio, porque realmente no están, digamos, lo que dice Byung-Chul Han es que no están del todo eh, haciendo el propósito de llamar la atención y de buscar una solución para estas personas que se ven pues en una situación de carencia, de pobreza, de dolor moral, de dolor físico. Entonces, vivimos una sociedad de la exposición, donde pareciera que necesitamos esta exposición pública, es decir, mostrarnos que aquí estamos. Es decir, ya no tiene valor la discreción, sino que tiene valor el exponerte. Y esto lo vemos claramente en lo que es este concepto de los influencers, todas aquellas personas jóvenes o mayores que hacen algo y que llaman la atención en redes sociales y que consiguen millones de seguidores. Em, hay por ahí hay por ahí un youtuber que, que estudió cinematografía. Ay, ¿cómo se llama? Mm, bueno, ahorita me acuerdo. Pero es un hombre norteamericano que siempre usa lentes oscuros porque tiene ahí un problema con la vista, no puede como exponerse mucho a la luz de golpe porque le provoca malestar. Entonces lo que hace es que eh, hace una serie de videos, pero maravillosos, eh, donde las secuencias cambian, muchísimas tomas y tiene una manera muy inteligente de crear videos. Y tiene muchos, más de 10 millones creo de seguidores. Y justamente es esta exposición, una sociedad de la exposición, donde, pero así como hay youtubers o influencers que muestran un trabajo o un profesionalismo, una habilidad, hay también una sociedad que explota lo inútil, explota lo precario, lo contingente, lo que no tiene verdadero o real trascendencia. Y bueno, y la sociedad misma vemos que es una sociedad pobre porque sigue a este tipo de influencers que no proponen nada, sino que proponen un vacío profundo y una necesidad de llamar la atención. Entonces, parecería que esta sociedad de la exposición que nos menciona Byung-Chul Han se contrapone mucho a este personalismo del cual tenemos muchos exponentes, pero hablaremos, por ejemplo, de Manuel Levinas, este filósofo judío, en donde él, en sus libros, el tipo de personalismo de Manuel Levinas es muy interesante porque él dice, la faz, es decir, el rostro, irrumpe la trascendencia del otro. Él decía que yo me reconozco en el rostro del que me ve. Es decir, este cara a cara, esta relación de persona a persona, en donde la transparencia, fíjense, la transparencia es una figura contrapuesta a la trascendencia, ¿sí? Es decir, Emanuel Levinas propone el personalismo como pues sí, una herramienta de crecimiento, de apoyo, de conocimiento de los demás, del otro, ese otro que me ve, observa, ve mis gestos y me conoce como soy.
Esto es importantísimo como una manera de ver lo opuesto a esta sociedad de la exposición, donde ya parecería que tenemos una sociedad en la cual eh, el que más tonterías haga, el que más bromas tontas suba a TikTok o suba a YouTube, va a tener un valor, una importancia. Entonces dice Byung-Chul Han que vivimos una era de carencia de valores, donde ya ¿cómo se podría decir? Lo que es una botana, lo que es algo chusco, algo sin valor, algo, un gag sería en lenguaje teatral, un gag, es como pues, un momentito de broma, de chusco, de todo eso, pareciera que ahora tiene un valor increíble, un valor que tiene más importancia que la misma persona. Mientras que Manuel Levinas promueve el personalismo, la trascendencia en el otro, en el rostro del otro, pues esta sociedad de la exposición es una sociedad que no propone demasiado, ¿no? Y aquí viene también otro ejemplo, en este capítulo habla de lo que es la comparación en lo que es las cámaras de fotografía analógicas y lo que son las cámaras digitales. Él dice, había todo un ritual, toda una narración cuando aquel que quería utilizar una cámara analógica sabía que tenía que hacer todo un proceso, un ritual. El rollo, meterlo adecuadamente en la cámara, eh, hacer todo este proceso de poner la película, el film correctamente, todo, digamos, el proceso de conocer eh, los detalles, la técnica, la exposición, el ISO, digamos, el medir la luz para tomar una fotografía buena. Y ya una vez que tomabas una fotografía, hacer todo ese ritual de llevar tu rollo a una reveladora, una empresa o una tienda que revele rollos, y ese proceso de, pues, el cuarto oscuro, sacar el rollo, revelarlo, etcétera, etcétera, era toda una narrativa, todo un proceso interesante que hablaba de la importancia de lo que es la fotografía, eh, como la conocemos y cómo surgió, la fotografía analógica. Esta idea de la fotografía de conservar momentos para la eternidad. Y también tiene la fotografía esta naturaleza romántica de preservar momentos que van a quedar congelados, por llamarlo, en el tiempo y en el espacio, porque eso es lo que hace la fotografía, tan importante, tan trascendente y que refleja todas estas elementos humanos que son el espacio, el tiempo, eh, la cultura, em, la gastronomía, por ejemplo, ya elementos ya muy particulares de una cultura, de una comunidad social. Y dice Byung-Chul Han, ahora con las cámaras digitales, toda esta tradición y toda esta narrativa de la fotografía se ha visto superada por un proceso casi automático, en donde la fotografía tú ya la tomas, no te gusta, la ves inmediatamente. Entonces, él dice, nuestra sociedad es ahora casi, casi lo mismo. O sea, ya no hay un proceso, que ese mismo proceso es el que hace valiosas las cosas, ¿no? Lo podemos ver un poco también en el caso de la educación. Antes, antes era muy valioso, digamos, terminar todo un proceso educativo de más de 10 años y tener tu título de licenciatura, una maestría, un doctorado. Y ahora, pues pareciera que
están surgiendo más y más propuestas educativas, eh, digamos que salen como de la nada, ofreciéndote una maestría, una licenciatura en un año, una maestría en un año, un doctorado en 6 meses, y sí viniendo pues de instituciones de dudosa calidad. Entonces, es estas expresiones que representan una sociedad de la exposición, donde sí, o sea, no importa, eh, es más importante que existan, como decía Walter Benjamin, es más importante que existan al hecho de ser vistas. Ujú. Entonces, eh, es todo esto. Otro capítulo, también interesante, es este dentro de este libro, La Sociedad de la Transparencia, habla de la sociedad de la aceleración. Y es un elemento también obvio, muy conocido por nosotros, porque nosotros vivimos acelerados, vivimos una presión constante en la cual, pues aparentemente ya hasta nos levantamos mucho antes de la hora en la que va a sonar el despertador, porque vivimos en este ajetreo, en esta hiperaceleración, porque no solamente la información, no solamente la vida, no solamente la comunicación fluye de manera sumamente rápida, sino que toda esta velocidad, tanto de la comunicación y la información en la cual vivimos, eh, provoca que nosotros mismos no nos comuniquemos ni nos informemos bien, que tengamos una especie digamos, de fallas en nuestras comunicaciones humanas porque estamos sumergidos en ese tipo de comunicación digital. Y, y entonces, en esta sociedad que valora mucho la información, eh, es peligroso porque se llega a entender que la velocidad es un valor. Entre más rápido tú hagas un trabajo, una encomienda, algo que te piden en tu trabajo, en tu familia, entre más rápido lo hagas, eso es un valor. Y se entiende que la distancia es un obstáculo. Entonces, de ahí que mayormente, pues naturalmente estemos buscando pues un colegio, una escuela, un trabajo que quede relativamente cerca de tu casa, porque la distancia se convierte en un obstáculo. Y no solamente por la distancia en sí misma, como un obstáculo real, natural, sino que vivimos en sociedades donde hay millones de habitantes y que cada vez se vuelve más difícil llegar a nuestro destino. Puede ser tu trabajo, puede ser tu casa, puede ser el colegio, pero siempre, siempre, por más aparentemente cerca, ya vivimos con el temor del tráfico, el temor de una marcha, de un bloqueo de una calle, de un paro. Es decir, eh, esta masificación de de la realidad de las personas, de sus necesidades, siempre va a afectarnos a todos fuertemente. Ujú. Entonces, aquí en palabra clave, por ejemplo, vemos el FOMO, que son las siglas en inglés de Fear of Missing Out, miedo a perderme una noticia. Entonces, tenemos esta costumbre de estar consultando el teléfono y para mensajes del trabajo, de los chats grupales de mis compañeros de trabajo, de los amigos, de la familia. Yo creo que tenemos digamos, una natural adicción a estar viendo qué sucede en el mundo,
qué hay, qué para porque si no, pues me entero y tenemos como esta nueva inquietud de estar informados de todo, qué sucede en el mundo, qué sucede acá, qué sucede allá. Entonces, este fear of missing out es miedo a perderme las noticias, ¿no? La prisa por comunicarse y estar presente elimina la capacidad de reflexión y profundidad en las relaciones humanas. Y esto lo vemos de manera muy natural. Por ejemplo, cuando estamos en una con amigos y tus amigos te dicen, oye, pues ya conocí a alguien, pero pues no, como que no me llevé muy bien y ya, mejor terminamos ahí la relación. Es decir, parece que las relaciones humanas son muy fáciles de perder, como de no valorarlas. Ujú. Y ese es pues un resultado de esta sociedad que vivimos en la aceleración constante, todo quererlo, hacerlo rápido y cumplir con las expectativas de los demás, ¿no? Mm, esto es importante porque en esta sociedad de la transparencia que habla Byung-Chul Han, eh, se ha vuelto un valor el sumar, el sumar experiencias, ¿no? Eh, ahora, digamos, entre las sociedades más jóvenes, es muy curioso encontrar que sus conversaciones hablan de una suma de experiencias amorosas, de viaje, de comprar objetos, relojes, ropa, zapatos, y también como de sumar noviazgos o relaciones de pareja. Parece que eso tiene más valor que la narración de estas experiencias. Entonces, esto me pareció a mí muy importante porque sí es verdad. Ahora escuchamos más que la gente presume esta suma de experiencia, bueno, no suma de experiencias, sino esta acumulación de decir, yo he ido acá, tengo estos coches o tengo estos relojes, o en lugar de hacer este ejercicio de narración. ¿Cómo fue que conociste a esta persona? ¿Cómo llegaron a ser amigos? ¿Cómo llegaron a convertirse en pareja? ¿Cómo fueron superando sus obstáculos, sus problemas para llevarse bien? Esta es la narración que se ha perdido en palabras de Byung-Chul Han. Los rituales y ceremonias tienen su propio tiempo, su propio ritmo y su tacto. Es decir, si lo llevamos un ejemplo de la gastronomía, ¿cómo, cómo el mole que es este platillo tan típico de, de México, tiene todo un proceso tan elaborado, tan rico, tan interesante, donde hasta donde yo sé, son más de 40 ingredientes los que se mezclan, los que se trituran, los que se van amalgamando unos con otros, y el resultado final tenemos pues un platillo que es maravilloso, que es una especie de salsa que trasciende el concepto mismo de salsa, ¿no? Entonces, todo este proceso para hacer un mole abarca muchísimos momentos, tiene su propio ritmo y no se puede, digamos, adelantar. Em, Aquí viene una anécdota interesante, pero hay uno, actualmente tenemos muchos cocineros famosos mexicanos que em, me viene mucho a la mente ay, ¿cómo se llama? El dueño del restaurante Puyol. Enrique Olvera. Enrique Olvera em, creó un mole. Ay, ¿cómo se llama este mole? Que es muy famoso, que él lo sirve en su restaurante. Mole madre, creo. Hay que investigarle ahí. Pero bueno, él creó un mole, que es un mole negro, em, y
y lo sirve en su restaurante a un precio altísimo. Y ahí la gente está dividida, la sociedad está dividida porque dicen, eh, algunos lo alaban, mientras que otros dicen, no es posible que un mole en, cueste tanto simplemente por ser un mole que se sirve en un restaurante de lujo. Y es eso, a lo mejor la atención se distrae, se dispersa, pero lo importante es el valor de las cosas, su proceso, su tiempo, su ritmo, su elaboración, que es meramente artesanal, y cómo, así como el mole tiene su tiempo, no, no digamos como que puedes acelerar eso para tener un resultado, un mole, ¿cómo decirlo? Pues un mole así hechizo, instantáneo, ¿no? Entonces, aquí dice, la sociedad de la transparencia elimina todos los rituales y ceremonias, en cuanto que estos no pueden hacerse operacionales, porque son un impedimento para la aceleración de los ciclos de la información, la comunicación y la producción. Qué interesante es esto, ¿no? O sea, cómo esta misma aceleración en la cual vivimos, sobre todo las grandes ciudades, las grandes del mundo, estas grandes comunidades, tienen estos síntomas de que todo debe ser rápido, todo debe, y rechazamos ya los rituales y ceremonias porque pues carecen de esta velocidad, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha tocado hacer esa experiencia de ir a a pueblitos lejanos de la civilización y tener esta sensación de como que el tiempo dura mucho, como que los días son más largos, que la gente valora mucho la familia, valora mucho las comidas familiares, donde se reúnen todos, donde cocinan, platican, conversan, hablan hacen propiamente una narración eh, muy concreta, muy humana, que incluye emociones, sensaciones, puntos de vista, maneras de pensar. Y esto es de lo que carece la sociedad actual, diría Byung-Chul Han, donde ya no hay narrativa, ya las familias no platican o platican de cosas que no son trascendentes, ¿no? ¿Qué ejemplos tenemos en la actualidad en en el que pues no hay una narrativa, no hay familias que se conozcan realmente? A veces se vuelve una tradición ir a desayunar los sábados, los fines de semana, pero pues no se comunican verdaderamente, ¿no? Pareciera que no es necesario transmitir cómo somos, cómo estamos, qué es lo que nos ha pasado. em, entonces, a veces nos guardamos demasiada información nosotros porque pues pensamos que no es necesario, ¿no? Comunicar cómo estamos, cómo nos sentimos. Y, y eso, pues, pues a ojos de Byung-Chul Han dice que es peligroso, que necesitaríamos valorar mucho las tradiciones, los rituales, las ceremonias. Y acá en palabra clave, eh, dice, en virtud de su narratividad, habita en ellas un tiempo propio. Por eso no es posible ni tiene sentido acelerar su proceder. La narración no es ninguna adición. Esto es importantísimo. La narrativa, y sobre todo esto lo desarrolla mucho más en este libro que se llama La crisis de la narración, en concreto nos dice, hay que tener cuidado si perdemos la narrativa, porque si perdemos la narración, estamos perdiendo el sentido propio de la naturaleza humana. Nuestros ancestros
se reunían alrededor del fuego y además de que cocinaban ahí sus alimentos, se comunicaban y decían, hoy me fue así, hoy tuve esto y lo otro. Y esto creaba una comunidad. Es lo más importante de este libro. La narración crea comunidad, una comunidad auténticamente humana. Eh, no solamente es compañía, no solamente es em, participar dando tu punto de vista, sino que realmente la narración no es una adición, es una trascendencia. Ujú. Y podremos decir, plantearlo en diversos tipos de comunidades, ¿no? Por ejemplo, una comunidad educativa. Cuando no hay comunicación en un colegio, eh, queda todo disperso. Hay muchos malentendidos, nadie sabe el por qué sucedió tal. Y, y bueno, es una, es un constante, eh, mm, es un constante no saber qué sucede. En cambio, cuando hay muy buena comunicación, pues hay elementos para decir, pues yo conozco mi comunidad y hemos creado una narrativa eh, importante que se conoce, a diferencia de aquellas, incluso lo podemos ver en nuestra comunidad de amigos, cuando te empiezan a platicar de que pues yo viajé para acá, viajé para allá, y pues no es que viajar sea malo, sino que a veces la adición, el sumar experiencias vanamente, o sea, como pues estuve en España, estuve en Italia, estuve en Madrid, estuve en Alemania, después estuve en Argentina, se vuelve más una sensación de adición que en una narración, ¿no? Eh, y digo, tanto yo también estoy convencido de que la narración es importantísima en cualquier tipo de relación humana, no solo de comunidad, incluso de relación de pareja. La narrativa es importante, es lo que construye, es lo que trasciende a, a las comunidades, a la sociedad humana. Ujú. Entonces, bueno, con esto que vivimos de la gran, gran velocidad de información que tenemos, em, todo acelerado, toda esta comunidad acelerada, también genera una sensación de que, pues si no estás en esa velocidad, en esa frecuencia, digamos, también una frecuencia energética de aceleración, te vas perdiendo de la energía en la cual están las grandes comunidades humanas. Y entonces te pierdes, te quedas rezagado, ¿no? Esa es, digamos, una otra crisis también humana, el perdernos de estar en esa misma sintonía con los demás. Entonces, esta es una crisis actual que, que viene expresando Byung-Chul Han como pues un resultado de todo esto que aparece como algo bueno, como algo muy moderno, como algo muy natural, el estar acelerados, el tener una cantidad masiva de información, porque eh, la crisis de la época actual no es la aceleración, o sea, no es el perdernos estar en la misma frecuencia, sino que nos volvemos seres dispersos y que nos disociamos temporalmente. Una discronía temporal hace que el tiempo transcurra sibilante, sin dirección y se descomponga en una mera sucesión de presentes temporales, atomizados. Esto es decir, como momentitos pequeñitos que están separados. Con ello el tiempo se hace aditivo y queda vacío de toda narratividad. Los átomos no desprenden aroma. Em, este es otro, el título de otro libro de Byung-Chul Han se llama El aroma del tiempo. En este libro del aroma del tiempo,
lo que propone es que mm, así como el vino tiene su tiempo para madurar la uva, su proceso para fermentarse, su proceso para producirse y que su resultado final ya es un vino, este vino guarda una narrativa, una historia personal. Y esa historia es el resultado de todo el tiempo, de todo su tiempo de proceso y que tiene un aroma. Ese aroma es, digamos, ¿cómo poder decirlo? Un resultado natural de toda esta tradición, em, de su proceso natural para crearse. Es decir, dirá Byung-Chul Han que las cosas que tienen tradición, ceremonia, ritual, tienen un aroma específico, concreto. Y ahora vivimos una época donde no hay aromas. No hay aromas porque no hay narración, no hay tradiciones, se están rompiendo ceremonias, rituales y, y un ejemplo concreto de esto, que por ejemplo lo vemos mucho en la educación, es tener muchos alumnos jóvenes dispersos. Em, Les cuesta muchísimo poner atención, trabajar, ya no hablemos de hacer lecturas, de leer libros, leer ensayos, escribir un ensayo, un cuento, les cuesta muchísimo. Entonces, cada vez vivimos más este problema de la falta de concentración, cómo los alumnos no aprenden a concentrarse y también cómo los adultos no les enseñan a concentrarse, a tener una estructura mental de atención, ¿no? Pareciera que los jóvenes ahora, actualmente, no todos, pero sí hay la gran mayoría, eh, estén donde estén, sea en una cafetería, en un salón de clase, en la sala de su casa, pareciera que continúan con esta dinámica de, de platicar, de como si estuvieran en la cafetería, ¿no? En un momento, pues, de platicar cosas personales y todo, pero no estar en el lugar y no respetar el lugar. Entonces, a veces es eso que falta mucho, ¿no? El saber en dónde estamos y qué es lo que se hace en ese tiempo, ¿no? Entonces hay una falta de concentración muy, muy grande y lo vemos muchísimo ahora en esto, ¿no? En este otro capítulo que se llama La sociedad íntima. Este capítulo nos dice que el mundo no es hoy ningún teatro en el que se representen y lean acciones y sentimientos, sino un mercado en el que se exponen, venden y consumen intimidades. El teatro es un lugar de representación, mientras que el mercado es un lugar de exposición. Hoy, la representación teatral cede el puesto a la exposición pornográfica, ¿sí? Es decir, y lo vemos así clarísimo en este show, o cómo le llamaremos, este programa em, que se llama La Casa de los Famosos, donde sí están expuestas personas que incluso muchos ni los conocíamos, si no es que a ninguno, uno que otro, pero juntan a una comunidad de personas que trabajan en medios de comunicación o redes sociales, los juntan a todos y pareciera más bien un experimento de exposición, ¿no? Donde vemos cómo se llevan, cómo interactúan, si hay química o no hay química, y más bien es digamos, un laboratorio donde se exponen a las personas y el resultado, pues a veces puede ser inesperado o completamente planeado, ¿no? Pero esta es la sociedad en la que vivimos, donde pareciera que es, eh,
una, ¿cómo se puede decir? Pues sí, un laboratorio en el cual eh, encierran en una casa a unas personas y las videograban y transmiten 24 horas para ver qué hacen. Y es curioso cómo ha tenido éxito este programa, La Casa de los Famosos, porque todo el mundo habla de eso, ¿no? Y no se lo quieren perder y no sé qué. Entonces es una exposición mediática, consumista y, y no es otra cosa más que eso, un gran mercado humano donde ya no vas a comprar jitomates o cebollas, sino un mercado donde vas a ver intimidades humanas, ¿no? De unos supuestos famosos, entre comillas. Entonces, la intimidad, ¿qué es la intimidad? Aquí dice, se cree conseguir la transparencia del alma por el hecho de revelar los sentimientos y emociones íntimos, desnudando así el alma. Esta es, digamos, la concepción actual de lo que es intimidad. Y un ejemplo de esto es la Casa de los Famosos, porque pareciera que eso causa mucho morbo, mucha curiosidad, el ver en situaciones de intimidad a un grupo de personas de distintas edades y también ese experimento, ese morbo social de a ver cómo se llevan, a ver cómo interactúan, a ver cómo sobreviven, cómo atraviesan tales retos. Entonces es un mercado humano. Y esto da muchísima tristeza. Desgraciadamente son fenómenos eh, mediáticos que generan muchísimo dinero. Al parecer genera muchísimo dinero. Entonces, hoy tenemos estos ejemplos de la sociedad eh, como un mercado en donde pues mm, piensan que em, para conseguir la transparencia del alma, sí, es curioso, ¿no? Cómo ahora se entiende lo que es intimidad, muy alejado de lo que es realmente. Pero pareciera que para conseguir la transparencia del alma, eh, encierras a un grupo de personas y los videograbas 24 horas eh, y observar qué hacen, qué no hacen. Y eso creen que es la intimidad. Ujú. Entonces, ya son cosas tristes, feas, de cómo se distorsionan los conceptos eh, fuertes más importantes. Em, tenemos aquí la sociabilidad. Aquí Byung-Chul Han dice, quien juega con otros se subordina a normas objetivas del juego. La sociabilidad del juego no descansa en la recíproca revelación propia. Más bien, los hombres se hacen sociables si mantienen la distancia entre ellos. En cambio, la intimidad la destruye. Ujú. Entonces, hay una frase por ahí que me acuerdo mucho que dice, la confianza genera desprecio, para de alguna manera justificar que a tus mejores amigos, tus más cercanos amigos, solo por esa confianza que tienes con ellos, uno se permite insultarlos, agredirlos, molestarlos. Y justamente es lo que dice la frase, ¿no? La confianza genera desprecio. Aquí sería prudente tener mucho cuidado y la confianza debería generar respeto. Respeto, porque a veces entre más confianza tienes, más daño le haces a los demás, a veces sin quererlo, pero justo como, ay, es mi amigo, así nos llevamos, pues hay que tener ahí mucho cuidado, ¿no? Em, entonces, aquí entra también el concepto de persona. Persona pues sí, en la etimología latina, persona significa originariamente máscara porque eran estas máscaras de mármol que se ponían los actores griegos em, y que cuando hablaban tenían un efecto sonoro, sonoro también.
Esta es otra también opción que también la contemplan como el origen del concepto de persona. Solamente los actores, personas con una, em, ¿cómo se puede decir? Con una, es lo que se comentaba en Grecia, en la época en la que para elegir a un actor o una actriz, elegían a personas con una reputación y una moralidad intachable y los invitaban a ser actores. Se ponían estas máscaras de mármol frente al rostro y cuando hablaban se generaba un efecto sonoro muy, muy interesante que se escuchaba de la primera a la última línea de público. Entonces, de ahí viene esta palabra de personare, para resonar, para que suene. Entonces, solamente las personas dignas de ser actores, de escogerlos como representantes de la sociedad, se, se realizaron estos personajes, ¿no? Entonces, sí, una cosa es un personaje, ¿no? Alguien que representa, ¿no? A un personaje escrito, y otra cosa es una persona. ¿Mm? Em, la persona es como ese ser que tiene una dignidad altísima que nadie puede invadir. Entonces la persona, y cuando metes, digamos, a unas normas de juego, pues ahí pueden venir cosas muy, muy, muy fuertes, ¿no? Otro capítulo también de este libro, de la Sociedad de la Información, nos habla de lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Sobre aquel hombre que por la fuerza es sacado, porque hace Byung-Chul Han, comienza platicando del mito de la caverna de Platón, que es muy famoso, este mito de la caverna donde está pues un hombre ahí dentro de una cueva y toda su vida se la pasa ahí y piensa que ese es el mundo, porque no conoce otro mundo, siempre ha crecido ahí. Entonces, hasta que ve a unos hombres con unas antorchas y pues ve ahí como que hay luz y dice, caray, ve unas sombras. Entonces, mm, ya después le saldrá de esa caverna y volteará y verá que hay otro mundo afuera de esa caverna y viene este asombro, esta sorpresa de decir, pues es que hay algo más, ¿no? De lo que yo conocía. Dice aquí Byung-Chul Han, sobre aquel hombre que por la fuerza es sacado de la caverna y conducido al mundo de la luz, necesitaría indudablemente algún tiempo para acostumbrarse a ello. Lo que distinguiría más fácilmente sería, primero, las sombras, después, las imágenes de los hombres y demás objetos pintados sobre la superficie de las aguas y por último, los objetos mismos. Sí, esto es muy importante. Dice, la sociedad de la información, estamos ahorita nosotros deslumbrados por la información como información. Pero nosotros, de manera semejante a este hombre que sale de la caverna, necesitamos algún tiempo para acostumbrarnos a ello. Es como todo, ¿no? Es como cuando llegas a un país, te vas a estudiar a otro país 2 años y no conoces, nunca has estado, ni siquiera hablas el idioma, pero vas dando unos pasos por la calle, viendo cómo se mueve la gente, el mundo, y y te pones a pensar, dices, órale, qué interesante es esto, qué semejanzas hay con lo que yo conozco, de donde yo vengo, pero necesitas un tiempo de adaptación, ¿me entiendes? No es no es algo inmediato que uno ya ponga los pies y conozca todo, sino que estamos en ese proceso. Nosotros somos naturalmente un proceso que cada quien a su ritmo. Ese lo que siempre escuchamos, ¿no? En un colegio, en una institución educativa. Cada persona aprende a su ritmo. No todos aprendemos de la misma manera ni con los mismos medios. Por eso es importante entender este mito de la caverna como también
ese habla mucho Byung-Chul Han de lo que es la luz. Dice, no es lo mismo la luz que tenía este hombre de la caverna para conocer su realidad, esa realidad en la cual estaba, a la realidad que tiene cuando sale de esa cueva, porque es otro tipo de luz. Y nosotros igualmente vamos entrando en diferentes dimensiones, bueno, no dimensiones, diferentes situaciones o realidades de luz. Esa luz, o bueno, vamos a verlo acá como dice, el mito de la caverna de Platón, en contra de la interpretación usual, no presenta distintas formas de conocimiento, sino diversos modos de vida. Sí, claro. Cuando, cuando platicamos o enseñamos el mito de la caverna, generalmente yo creo que por tradición o por costumbre, le damos el sentido del conocimiento, de que conoce otras cosas, pero va implícitamente estos modos de vida que son diversos, que son totalmente diferentes. Eh, a saber, la forma de vida narrativa y la cognoscitiva. La caverna de Platón es un teatro pequeñito. El teatro como mundo de la narración se contrapone en el mito de la caverna al mundo del conocimiento. Sí, él dirá que se contrapone, pero yo a diferencia de Byung-Chul Han, yo digo que em, se vinculan, se vinculan porque naturalmente nosotros en em, en un medio en el cual tú vives, habitas, también lo vas conociendo al mismo tiempo que lo vas experimentando. Entonces, son diversos modos de vida. La metáfora de la luz, esto es importantísimo, y dice que tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos viviendo ahora, ¿no? Eh, que desde la antigüedad, a través de la Edad Media hasta la Ilustración, domina el discurso filosófico y teológico, muestra una referencia fuerte. La luz brota de una fuente o de un origen. En todo este mito de la caverna, pues se habla de cómo sale al mundo y que hay otro tipo de luz. Pero después ya Platón buscará cuál es el origen de esta luz y su respuesta va a ser el mundo de las ideas, la idea de bien. Como idea es el origen de la luz, pero nosotros, dirá Byung-Chul Han, que vivimos una sociedad en la cual esa luz tiene diversos orígenes. Ya no es un solo origen, eh, como en el mito de la caverna, sino que ya hay eh, fuentes reales y también fuentes que son ya, yo les llamaría falsos orígenes. Y que es esos falsos orígenes o falsas fuentes de luz vienen de distintos lugares. Ya no es solo uno, sino que todos estos diferentes lugares tienen distintos propósitos, pero no los vemos porque vivimos en una aceleración, en una hiperinformación, hipercomunicación, hiperaceleración de información que no nos deja reflexionar, no nos deja pensar y tampoco buscar dónde está la verdad de todo eso. eh, Nos estamos volviendo muy conformistas en aceptar todo lo que nos cae a los ojos. Si leemos una noticia, ya pensamos que, pues sí, porque lo estoy viendo, está publicado, pues eso es verdad, ¿no? Entonces, es importante ahí. mm, Aquí estamos viendo, por ejemplo, en contraposición al mundo de la verdad en Platón, a la actual sociedad de la transparencia le faltaba aquella luz divina que implica una tensión metafísica. Sí, la transparencia carece de trascendencia. La sociedad de la transparencia es diáfana, sin luz. No es iluminada por aquella luz que brota de una fuente trascendente. La transparencia no surge a través de una fuente de luz.
el medio de la transparencia no es ninguna luz, es más bien una irradiación sin luz, que en lugar de esclarecer, lo penetra todo y lo hace transparente. Entonces, sí, vivimos una época en donde no hay luz, ¿eh? Hay irradiaciones de luz, pero propiamente ya no hay luz. Lo que hay es esta falta de trascendencia porque ya no hay una tensión metafísica. Y esto, en otras palabras, es pensar qué hay más allá de esta luz. El pensar de esta manera metafísica, más allá de lo físico, ¿cuál es el origen de esta luz? ¿Es un origen divino? ¿Es un origen trascendente? ¿O más bien es un origen sospechoso, elaborado, artificioso, que realmente si lo buscamos, si lo pensamos, muchas cosas no son luz. Muchas cosas tienen esta apariencia de luz, pero no lo son. Heidegger lo llamaría em, el lenguaje del engranaje o del emplazamiento. Ujú. Entonces, lo triste o lo peligroso es que en esta sociedad de transparencia no hay ninguna luz, es más bien irradiaciones. Y no aclaran nada, ¿eh? Lo único que hacen es que entran en todas partes y entran de manera transparente. Es decir, estas irradiaciones de luz entran como si fueran luz, entran en la conciencia de la sociedad y pareciera que hacen todo transparente, que hacen todo claro, cuando en el fondo es mucha obscuridad disfrazada con antifaz. Esta es una sociedad que, que, que contempla Byung-Chul Han y que, pues, en concreto, esta sociedad de la transparencia carece de verdad, carece de apariencia, ¿sí? Em, Esta sería como una especie también de una de tantas conclusiones. En esta sesión diríamos que vivimos una sociedad que oculta la verdad, la disfraza de una manera tan envolvente que no la creemos, nos creemos eso. Él llamaría mucho a volver a las tradiciones, a las ceremonias, a los rituales. Eh, si lo planteamos o lo aterrizamos en una familia, un ritual sería, a ver, papá se levanta un poco más tarde para dormir bien, descansar, pero les cocina unos hot cakes a los hijos, a la esposa, y bueno, ya después, cuando se sientan a desayunar, van platicando de alguna experiencia interesante que tuvieron en la semana, y así cada quien va platicando, pero todos los integrantes. Ese sería un ritual familiar, y decir, bueno, vamos a limpiar la cocina, a lavar todos, cada quien tiene una función y después todos nos aseamos y después vamos a sortear un lugar con papelitos a ver a dónde nos vamos. Esas opciones son ir a un parque, jugar fútbol, otra opción es ir a un museo, otra opción es ir a ¿cómo se puede decir? Una librería o a un zoológico y crear así una dinámica que, que promueva una narrativa en todos los integrantes de una familia. Eso sería un ritual de domingo, un ritual de sábado, porque dice Byung-Chul Han que ya no vivimos este tipo de ceremonias. Estamos agotados, estamos cansados, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo de momento aquí y vamos a, pues, agradecer que esta segunda sesión concluyó. Platicaremos un poco de estas conclusiones de hoy en el siguiente sábado y pues les agradezco mucho su asistencia, aunque lo vayan a ver después, pues ya platicaremos algunas ideas centrales, ¿verdad? Pues que pasen bonito sábado
y nos vemos el siguiente. Hasta luego.